y de regreso con algunas incidencias. A veces las cámaras que antes estaban perfectas de nuestro próximo invitado, ahora se negaba a entrar. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. En la cuarta y última de las sesiones es Enigma en la noche y periódicamente intervienen diferentes grupos o equipos. Uno de los equipos que va a intervenir es José Luis Jiménez, y él va a llevar adelante una sesión que se llama el Ágora de José Luis Jiménez. Lo ven ustedes ahí a mi derecha. Tiene en sus brazos un gato precioso blanco que, como es natural, a esta hora él quiere dormir, ha buscado a su dueño y ahí está plácidamente dormido. Yo conozco a José Luis desde hace mucho tiempo, pero como escritor, como persona, y le sigo siempre todos sus trabajos, y puedo de verdad decir que es una de las personas más buenas en todo su sentido de la palabra. Pero yo quisiera que fuese José Luis quien dijese quién es José Luis, para que todos vosotros que estáis ahí escuchando ahora en directo o en la grabación sepan quién es y las obras que ha editado. Adelante, José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando o viendo, y bienvenidos a esta sección del Ágora de José Luis Jiménez, como bien has presentado. Y bueno, qué decir, una imagen vale más que mil palabras. Tengo compañía, esperaba estar solo, pero tengo aquí a mi gatito que le gusta, no sé si es que se duerme mejor al escucharme a mí por la paliza que le doy, o es que le gusta escucharlo. Pero bueno, tenemos compañía. Te agradezco enormemente las palabras de cariño y que sé que son sinceras por tu parte, querido Fernando. Y bueno, yo es que tampoco soy nada especial, nada de otro mundo. Una persona muy inquieta, eso sí, con muchas ansias de conocer, de saber, de investigar, de llegar hasta donde haga falta por encontrar esa respuesta que todos buscamos en algún momento de nuestra vida, por conocer la verdad. Y bueno, pues eso me ha llevado a investigar durante pues más de 15 años ya, y escribir una serie de libros. Algunos se han publicado, como por ejemplo el primero, que luego tendremos ocasión de hablar un poquito de él, porque de alguna forma hace referencia a lo que vamos a comentar esta noche. Es el legado de María Magdalena. Luego publiqué un segundo libro más relacionado con la experiencia personal que tuve en un viaje esotérico por Egipto, y cuyo título es El manuscrito de Adán. Posteriormente publiqué una segunda parte, por decirlo de alguna manera, del primero, del legado, que se tituló El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Y en este libro ya profundicé mucho más en la historia cristiana de sus inicios hasta, bueno, pues hasta que la Inquisición de alguna forma dejó de existir como tal, aunque ahora esté con otro nombre. Publiqué otro libro posteriormente, que fue una novela histórica, cuyo título es La sangre del inmortal. Trataba sobre un galeno, un médico alquimista, que iba en busca de la piedra filosofal, del elixir de la larga vida, de la eterna juventud. Y por último, publiqué el último libro que tengo publicado, es Ensoñación de chamán. Es un libro en el que, a través de una serie de narraciones, de historias, pues introduzco al lector en el conocimiento de los chamanes, del nahual, del animal de poder, qué es todo lo que se necesita conocer de un chamán, por ejemplo. Y bueno, pues en este libro además también se incluyen historias relacionadas con los mayas, con todo esto que se ha estado hablando últimamente, de que si las profecías, de que si va a venir el fin del mundo el 21 de diciembre. Adelanto para decir que todo esto es falso. No existe ninguna profecía maya, nunca la ha existido que diga nada al respecto, sino sencillamente que nos encontramos en una época, una situación en la que nuestro sistema solar
pues va a pasar por un punto determinado de la galaxia en el que los rayos centrales de la estrella principal, llamada Alción, pues va a proyectar pues una serie de rayos gamma, ultravioletas, infrarrojos, rayos X, etcétera, de una intensidad pues muy superior a la que estamos acostumbrados, y esto sí que puede provocar algún cambio, pero nunca va a ser el fin del mundo. Bien, aclarado esto, que lo quiero decir porque muchas personas me preguntan al respecto, están preocupadas que si el día 21 vamos a estar 3 días sin el sol, etcétera. No va a ocurrir nada de eso. Estén ustedes tranquilos. No va a pasar nada de eso. Habrán cambios como los han habido desde hace miles, millones de años, porque esto es un proceso que tiene una duración yo les diría a ustedes, de 4.000 millones de años, que es más o menos lo que tiene la Tierra. Por lo tanto, quédense tranquilos. Y bien, ya una vez aclarado lo que me habías preguntado. Sí, perdona, pero le quiero decir también a los oyentes que en el día de hoy, en esta primera intervención, tú vas a hacer una comunicación sobre el Evangelio de la Esposa de Jesús, pero quiero decirles que en 2013, pasadas las pautas de las vacaciones, estarás de nuevo con nosotros en enero, el martes día 8. Y ahí sí que vas a hablar de los reyes, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de los reyes magos, que quizás no eran tan magos, ni eran tan reyes, porque, bueno, tal como nos ha dicho ahora en su último libro el Papa Benedicto XVI, parece ser que eran andaluces, ¿no? De Tarso. Eso es Y la... bueno, sí, con los recortes que están habiendo, que nos están recortando de todos, parece ser que el Vaticano también se ha puesto a recortar, y recortando han recortado la mula y el buey. Pero bueno, todo este es un tema Muy bien, que lo trataremos, como bien has dicho, ya el año que viene, 1 de enero, ahí está, coincidiendo con la festividad de los Reyes de los Magos. Reyes Magos. Y quizás, pues bueno, no venga mal no tomarlo a broma, pero sí ver qué parte de razón o en qué se basa el Papa para decir estas cosas, ¿no? Muy bien, pues coméntanos sobre el Evangelio de la Esposa de Jesús. Pues bien, este es un tema que aunque está de plena actualidad, porque surgió a raíz de una publicación que se hizo el mes pasado de septiembre, el 19 de septiembre, a través de la Universidad de Harvard. En concreto fue la profesora eh, Karen Kim, quien había publicado un estudio que llevó a cabo sobre un trozo de papiro que le había sido entregado por un coleccionista anónimo, no ha querido revelar su identidad, aproximadamente sobre el año 2010-2011. Le entrega a la profesora Karen King este trozo de papiro. Es un trozo aproximadamente de unos 4 centímetros por 8, lo que sería una tarjeta Visa, por ejemplo. Voy a poner aquí la fotografía, que lo vean los amigos, que vean cómo es esta fotografía. Vamos a ver si se puede ver aquí. Y seguimos explicando. Pues bien, no sé si ya lo tenéis en pantalla, podéis ver la fotografía. Todavía no, estás, vas a compartir ya, ya estás compartiendo Muy bien, pantalla y ahí está. de acuerdo. Yo, como voy a ciegas un poco, tengo que fiarme por lo que me digáis que vais viendo, ¿eh? Lo que tú estás Entonces, viendo, lo que tú estás viendo es lo que están viendo todos. muy bien, pues aquí tenemos este trozo de papiro que fue escrito, y de esto ya sí que no hay duda porque ha sido analizado por varios expertos y es auténtico, aproximadamente entre el siglo II y el siglo IV, aunque se le data más hacia el siglo IV, a partir del año 300 después de Jesucristo, justamente cuando se lleva a cabo el concilio de Nicea, es decir, el primer concilio ecuménico, donde la Iglesia, eh, actualmente conocemos como católica, apostólica y romana, va a pasar a ser después la religión oficial del Imperio Romano. Pues bien, en este trozo de papiro existen unas frases muy significativas. Así, por ejemplo, en una parte, al principio,
se lee como, dice, Jesús les dijo, mi esposa, es decir, que Jesús estaba hablando sobre su esposa, pero como es un trozo y no podemos leer más que sigue, no sabemos qué nos quería contar de su esposa. Lo que sí que podemos leer, o la doctora King nos dice que hay más adelante en el mismo papiro, es otra frase en la que él habla de su madre y de su esposa. Y a una de las dos se refiere a ella como María. Es decir, que si supongamos que cualquiera de nosotros vamos a hablar de nuestra madre y de nuestra esposa, porque vamos con ellas, con ambas, pues lo lógico es que a nuestra madre le llamemos madre o mamá y a nuestra esposa nos dirijamos a ella por su nombre de pila. Y en este caso, su nombre es María. Pues bien, como os estaba diciendo, eh, vuelvo otra vez aquí, ya hemos visto el papiro, os estaba diciendo, esta no es la única prueba, por decirlo así, que hay en este papiro en el cual se nos está diciendo que Jesús habla de su propia esposa y además le está llamando con el nombre de María, sino que los propios discípulos en este papiro, más abajo, están discutiendo sobre María, es decir, ellos ponen en duda la dignidad de María, por el nombre lo dicen, y se los ponen a Jesús. Y Jesús le contesta a ellos, puede ser una de mis discípulos. Es decir, que María, ya tenemos claro que no era la Virgen María, porque es más que evidente que los discípulos de Jesús no van a cuestionar la dignidad de la Madre de Jesús. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaban cuestionando cuando dicen si María era digna? Cuestionaban a María, la esposa de Jesús, porque ya anteriormente, en los párrafos anteriores, nos estaba diciendo que Jesús tenía una esposa y que esta esposa es María, a la cual los apóstoles de alguna manera cuestionan y Jesús les vuelve a repetir que ella puede ser una de sus discípulos. Pues bien, este trozo de papiro que la doctora Quinn ha presentado y que varios especialistas han avalado y han afirmado que efectivamente es correcto y que está correctamente datado, pues como no podía ser de otra manera, la otra parte, cuando hablo de la otra parte, me refiero a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues dice que no, dice que, pues que posiblemente lo han escrito después, porque este papiro, no lo he comentado, está escrito en una lengua que se utilizaba en aquella época, que se conoce como copto. El copto, hay una variante, es el copto sáirico del sur de Egipto, y que parece ser que ellos aluden a que se haya escrito con posterioridad como para querer hacer una especie de broma. Bueno, yo no le veo la broma por ningún sitio, pero la Iglesia ya desde los primeros tiempos se dedicó a negar todo lo que iba en contra de sus intereses. Y voy a poner un ejemplo que también lo tenemos muy reciente, que por ejemplo es el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas se descubre en una población de Egipto en los años de 1970 y pico, casi 1980, en concreto es en la ciudad del Miña, y luego en el 2006 es en la National Geographic quien lo encuentra o lo compra a quien lo poseía, lo restaura y lo presenta. Y en este Evangelio de Judas nos habla de un Jesús y de un Judas totalmente distinto al que la Iglesia nos había comentado. Y ya parece ser que Judas no era ese traidor que nos decía la Iglesia. Pero es que lo curioso, lo que muchas personas no saben, es que esto ya lo dijo en el siglo II, en concreto en el año 181 después de Cristo, lo dijo el obispo Irineo de Lyon. Ireneo de Lyon tenía vamos a decir, la manía de quemar todos los papiros y manuscritos que encontraba sobre Jesús y que eran de corte gnóstico. Corte gnóstico significa que, bueno, yo quiero decir que en la época de Jesús, en el primer siglo, no todos eran cristianos, no eran católicos, no existía la religión católica.
ni siquiera se llamaban cristianos. Esto fue un invento después del apóstol San Pablo, que de hecho era un judío romanizado, cuyo nombre era Saulo de Tarso, de la ciudad de Tarso, que estaba romanizada. Y bueno, para no cambiar mucho del tema, quiero decir que en aquella época, en los primeros años, hasta el segundo o tercer siglo después de Cristo, existían centenares de sectas de judíos seguidores de Jesús. Unos que se aproximaban más a su doctrina, a su mensaje, que eran conocidos como los gnósticos. La palabra gnóstico viene de conocimiento, del conocimiento. Ellos además tenían una, vamos a decir, doctrina muy peculiar, y es que no creían en un solo Dios, como la Iglesia Católica pues habla del único Dios que lo hace todo. Ellos creían en un Dios bueno, el Dios que creaba el alma, el Dios que era el responsable de nuestro espíritu, y el Dios del mal, el Dios que era responsable de lo material, de este mundo, de nuestro cuerpo físico. Además creían que pues, el alma o el espíritu del ser humano de alguna forma estaba prisionero del cuerpo físico y tenían que escapar de este cuerpo. Esto muy resumido, porque tendríamos que entrar más en detalles y no nos daría tiempo, viene a ser lo que el gnosticismo, los gnósticos practicaban por entonces. Y repito, es la doctrina que más se acercaba a los seguidores de Jesús. Luego surge, como he dicho antes, en el primer concilio de Nicea, en el año 325, a través del emperador Constantino I el Grande, este concilio ecuménico en el cual se van a reconocer solamente cuatro de todos estos manuscritos, papiros que existían cientos y cientos, hablando de Jesús y de sus apóstoles y de sus milagros y de su vida, pues solamente cogen cuatro, porque como dijo el mismo obispo Ireneo de León, cuatro son los puntos cardinales, por lo tanto no pueden ser más que cuatro, y son el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan. Estos tres primeros que he mencionado, el de Marcos, Lucas, Mateo, son también llamados o conocidos como los Evangelios sinópticos. Quiere decir que los tres están diciendo más o menos lo mismo, aunque hay uno que no, que se sale de madre, que luego lo explicaremos. Y el último, el de Juan, que este es de corte gnóstico, tiene ya una literatura más trabajada, más cultivada, es diferente. Pero son los únicos cuatro evangelios que la Iglesia católica, apostólica y romana, la nueva religión del imperio, va a aceptar como el canon eclesiástico, y los demás los va a rechazar, los rechaza y los destruye, los quema. Y por eso decía al principio que en el año 181 el obispo Ireneo de León, él se jacta de que ha quemado 300 o no sé cuántos evangelios o manuscritos de estos apócrifos, que se conocen como apócrifos porque no están reconocidos por el canon, y uno de ellos era el Evangelio de Judas. Y él dice, y este Evangelio de Judas que han escrito los cainitas eran una secta judía, que de alguna forma tenían como referente a Caín, ¿no? Y hace referencia a este Evangelio, y la Iglesia, desde el siglo II, desde el año 181, que lo escribió en su famoso libro de Contra los herejes, la traducción, que sería este libro del obispo Ireneo, pues la Iglesia decía que esto era una fábula, una invención del obispo, que realmente este evangelio no había existido, que lo había puesto para dar una lección, etcétera. Bueno, pues como la Iglesia dijo que no existía este evangelio de Judas, porque claro, aquí vemos que Judas pues no es tan malo como lo pintan, ¿no? Sino que más bien casi que es un héroe. Entonces la Iglesia lo rechaza y este evangelio desaparece hasta que en el año 1978, como he dicho antes, en el Miña, aparece una copia, que son copias, incluso los evangelios canónicos, los cuatro del canon de la Iglesia son copias, no son originales, además son copias que han sido modificadas, que se les ha tachado nombres, se les ha escrito encima de una forma muy burda para adaptarlos a sus intereses. Porque no olvidemos que la Iglesia católica pasa de ser una secta de cristianos perseguidos a ser los perseguidores de otros cristianos, a los que llaman herejes, por ejemplo los cátaros, que fueron cristianos,
en la Edad Media llegaron a matar la Iglesia Católica, pues yo no voy a decir 1 millón, como han dicho algunos, pero cientos de miles sí, y a la mayoría los quemaban vivos en la hoguera. Y se llegó incluso a procurar una cruzada contra los propios cátaros. Inocencio III en el año 1209 manda una cruzada para atacar a los propios hermanos cristianos, los cátaros. ¿Por qué? Pues porque los cátaros no creían que Jesús era el Dios hecho hombre, como dice la Iglesia, sino que era una criatura de Dios, es decir, un hombre. Y que Jesús, además, tenía la facultad de crear, pero también la de engendrar, y por lo tanto de tener esposa e hijos. Como dice otro evangelio apócrifo, que la Iglesia no le ha interesado hacer caso, que también destruyó en su momento, en el siglo IV, en el año 325, después del concilio de Nicea, y que hace referencia a este, por no extenderme mucho, que es el Evangelio de Felipe. En el Evangelio de Felipe, apócrifo de Felipe, él nos habla de Jesús y dice, 3 eran las que viajaban o las que acompañaban siempre al Maestro, al Señor Jesús. María la de Cleofás, que sería su tía, porque era la esposa del hermano de María, de su madre, María, su madre, la Virgen, y María Magdalena. Esta, a su vez, es su amiga, como la de Cleofás, su madre y su compañera, su koinonos. Koinonos es la traducción al griego, del arameo. Es decir, que está diciendo ya en este evangelio que María Magdalena hacía las 3 veces, las veces de amiga, de madre y de compañera, de esposa. Porque una compañera, a nadie se le escapa cuando decimos esta es mi compañera o este es mi compañero, estamos presentando nuestra pareja. Si no, no tiene sentido que diga que María Magdalena es su amiga, su madre y otra vez su compañera. ¿En qué quedamos? ¿Que hay 2 tipos de compañeros y de amigos? No. Pero es que además en el propio Evangelio de Felipe, más adelante, nos dice que existe el misterio del Hijo del Hombre, puesto que Jesús, él se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, y el misterio del Hijo del Hombre. Dios le da la facultad de crear, pero él tiene también la de engendrar. La esposa de Jesús es María Magdalena. Esto lo dice el Evangelio de Felipe, el Evangelio apócrifo de Felipe. Bueno, se introducen más, hay más temas, incluso volvemos a leer otra vez algo parecido como hemos dicho en este Evangelio que la doctora King por referencia le ha puesto el nombre del Evangelio de la esposa de Jesús, no es que se llame así, sino es como referencia. Y nos encontramos otra vez con que los apóstoles vuelven de alguna forma a poner en duda la capacidad o la conveniencia de que María Magdalena sea apóstol y esté con ellos. Incluso le recriminan a Jesús, le dicen que por qué le amas más a ella que a nosotros, por qué le das besos en la boca, etcétera, etcétera. Es decir, que desde ya el siglo II, el siglo III, el siglo IV, desde coetáneamente a los evangelios canónicos, que esto era una de las absurdas excusas, porque no deja de ser una excusa absurda, el decir que los apócrifos los rechazan porque eran posteriores a los canónicos. No es cierto, señores. Acabamos de hablar precisamente del evangelio de Judas, que no es que sea coetáneo, es que era anterior a las copias que existen de los canónicos, que no tienen los originales. El Vaticano, si los tiene escondidos, no sé, pero de los que se hablan son copias de los originales. Y todos los evangelios que existen son copias. Por lo tanto, démosle el mismo grado de veracidad a unos y a otros. Porque cuando les interesa, como antes al principio decía mi amigo Fernando, utilizan un evangelio, creo que era el de Tomás o el de Lucas, el apócrifo que habla de los Reyes Magos para introducir los Reyes Magos en la religión católica. Cuando no les interesa, lo sacan. Es decir, que los evangelios apócrifos son buenos para unas cosas, para otras no. En fin, voy a seguir dando algunos ejemplos e información de por qué durante tanto tiempo se ha intentado ocultar este hecho que a todas luces es más que evidente, y es de que Jesús pues era un hombre, tenía una esposa y llegó incluso a tener descendencia. Otra cosa que también la Iglesia pues ha intentado ocultar. Antes he comentado que la Iglesia persiguió a los cátaros y los llevó prácticamente a un holocausto, los aniquiló casi por completo, pero los cátaros no fueron los únicos. En aquella época existía una orden
se les conocía como los monjes guerreros, los caballeros templarios, que no solamente, a pesar de depender jerárquicamente del Papa, no lucharon nunca contra los cátaros, sino que los llegaron a defender con las espadas. Y tanto es así que en un pueblecito de Francia que se llama La Coubertada, aquí existe un cementerio donde están enterrados cátaros y templarios. Conjuntamente están las estelas cátaras y las cruces templarias juntas en el cementerio. Pero además hay otros documentos que nos hablan de que los caballeros templarios también, igual que los cátaros, conocían ese secreto que les supuso la eliminación de la orden, que no era otro que de que Jesús tenía como esposa a María Magdalena y tenía descendencia. Un hecho que lo podemos constatar en todos los templos, prácticamente casi todos los templos existentes de la Orden del Temple, es que los caballeros templarios mostraban, sobre todo San Bernardo de Claraval, que fue su gran precursor, el precursor de la Orden, una gran advocación por María Magdalena. La mayoría de los templos, cualquiera que haya visitado un templo, una iglesia, una catedral templaria, verá que la figura de María Magdalena siempre está en un lugar prominente y existe una advocación muy clara hacia la figura de María Magdalena. Y no es por casualidad, es una parte de ese secreto que le supuso la eliminación. Porque cuando se nos dice que en el año 1307, ese fatídico día, viernes 13 de este año, el rey Felipe IV, el Hermoso de Francia, ordena apresar a todos los caballeros templarios y que lo hace para evitar pagar la gran suma de dinero que tiene contraída con la orden, puesto que su abuelo, el rey Luis IX, San Luis, que sería luego llevado a los altares, este rey, no sé por qué, pero lo llevaron a los altares, y fue hecho prisionero en Egipto, precisamente en una de las últimas cruzadas, pues fueron los caballeros templarios los que tuvieron que pagar un gran rescate para que los musulmanes devolviesen al rey a Francia. Y es cierto que en las arcas reales del rey de Francia de entonces, de su nieto, que era el Felipe IV el Hermoso, no había suficiente dinero para saldar la deuda. Y siempre se alude a que este era el principal motivo por el que el rey Felipe IV el Hermoso, junto con la connivencia del Papa de entonces, que era Clemente V, que había sido un arzobispo de Burdeos, se llamaba, su nombre era Bernat d'Agot, y el rey lo había puesto en el trono del papado, precisamente en Aviñón, donde estuvieron los papas durante más de casi 70 años, porque no podían ir a Roma. Eran todos papas franceses y si a uno se le ocurría ir a Roma, de allí no volvía porque se lo cargaban. En fin, que los caballeros templarios no solamente fueron eliminados porque el rey francés no pudiese pagar todo el dinero que les adeudaba, sino porque tenían un secreto, como ya se narró en el concilio de Troyes del año 1128, cuando se le concede a la orden de los monjes guerreros esta particularidad que no tenían ninguna otra orden. Se dice en la propia orden, en la regla y en la orden del día de la fundación, que existe un secreto que solo lo conoce el Papa, el patriarca de Jerusalén y el propio Bernardo de Claraval. Por lo tanto, este secreto evidentemente tenía que ser muy grave para la Iglesia para llegar en este año, en el 307, a disolver la orden de los caballeros templarios, a perseguirlos, etcétera. Pero esto es otro tema que lo tocaremos en otro momento. Como vemos, y está muy relacionado otra vez con María Magdalena y María Magdalena con Jesús. Y con Jesús y María Magdalena resulta que ya estamos entrando en la descendencia. Pues bien, yo quiero ahora explicaros un poco, y os voy a mostrar unas imágenes, del primer libro que os he comentado que escribí y que fue publicado en el año del 2005. El título era El legado de María Magdalena. Este libro, que a mí me llevó pues varios años de llevarlo a cabo. Aquí tenéis la portada, espero que os llegue, ya me confirmarás Sí, sí, tú. está saliendo, sí.
Bien, pues este libro yo lo estuve desarrollando durante varios años, investigando, hasta que encontré esa prueba física o esa evidencia física definitiva que a mí, por lo menos a mí me convenció, me sacó de dudas sobre la realidad de esta relación marital entre Jesús y María Magdalena. Esta es la portada del libro, ya os voy a explicar. Existe un monasterio en Tarragona, en concreto, que es el monasterio de Santes Creus, en Aiguamurcia. Aquí tenéis la fotografía, que es un monasterio que pertenecía al Císter. Este monasterio fue fundado con posterioridad a la eliminación de la orden de los caballeros templarios por el rey de la Corona de Aragón de entonces, que era Jaume II de esta Corona de Aragón. Pues bien, aquí también se fundó la Orden de Montesa. Y en esta Orden de Montesa fueron admitidos todos los caballeros templarios que habían sido perseguidos, que habían huido desde Francia, siguiendo un camino que atraviesa los Pirineos, que se conoce como el Camino dels Bons Homes, llegaron hasta este lugar. Y aquí dentro, cuando ya murió el último abad, que era su nombre, por cierto, era Joan Carnicer, y a partir de ese momento el rey ya no permitió que los abades fuesen elegidos de una forma democrática como hacían entonces, es decir, que los abades los elegían entre los propios monjes y era de forma vitalicia, democrática y vitalicia, es decir, hasta que muriese. Cuando muere este último abad, el rey dice que se ha acabado esto de elegir al abad los monjes, que ahora él va a imponer quién va a ser el abad, una especie de virrey. Y se ven obligados a dejar constancia de ese secreto, de esa información que fue transmitida de boca a oído desde los primeros siglos del cristianismo hasta los cátaros que fueron prácticamente eliminados y con la colaboración de los caballeros templarios, pues lo dejan en este retablo que vemos ahora a continuación. Aquí veréis un retablo que está en un lateral de la iglesia, está prácticamente con la semi-oscuridad y en apariencia y por el rótulo que se puede leer alrededor, da la impresión que hace referencia a Juan Evangelista. Lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí, todo eso estamos viéndolo. Ahora os voy a ir acercando este retablo. Aquí vemos en esta fotografía más aproximada como la imagen, lejos de parecer la de un hombre, es una mujer, es una imagen femenina, totalmente femenina. Incluso la vemos con una diadema, los labios rojos, carmesí, vemos el pelo largo, pelirrojo, tal como era representada María Magdalena. Además, vemos que tiene una copa, una especie de grial, sujetado a la mano izquierda. Esta fue la primera evidencia que a mí me llamó la atención, porque habían demasiadas claves, demasiado simbolismo para un aparentemente inofensivo retablo. Pues bien, en el siguiente fotografía, el retablo, abajo tenía 7 iconografías, no sé, voy a ver si las tengo por aquí, pero bueno, la principal, para no extenderme mucho, era la que hacía referencia a la crucifixión. Aquí vemos a Jesús rodeado de los dos ladrones, en la parte inferior izquierda está su madre, la Virgen, perfectamente identificada. A la derecha vemos a Juan Evangelista, este sí que tiene ya una fisonomía masculina, ya es más masculino, además es diferente al que hemos visto en la parte superior del retablo, y en el centro, arrodillada, con una postura muy típica de las mujeres orientales, vemos a María Magdalena, y no hay duda de que es ella, porque además la vemos que se la representa con el pañuelo enfocándose las lágrimas, vemos que además tiene abajo la calavera con las tibias, y si os fijáis bien, veréis que tiene precisamente en esta parte del pecho como una especie de símbolo y el vientre muy abultado, ¿verdad? Da toda la impresión que está embarazada. Pues bien, si tenéis dudas, vamos a mirarlo ahora con este aumento. Aquí podréis observar que efectivamente María Magdalena está embarazada. Está a punto de dar a luz. Tiene el vientre muy hinchado, muy caído. Se le marca incluso lo que es el ombligo. Los pezones, están remarcados los pezones. En el centro tiene esta especie de cíngulo que en aquella época los artistas se lo pintaban al personaje
que querían indicar que se encontraba embarazada, que se encontraba encinta. De ahí viene esa frase que la habremos escuchado más de una vez, donde dice, está encinta. Pues bien, esto de que está encinta viene de esto, de esta situación que se daba entonces, de pintar este cíngulo para remarcar el pecho a la figura que se estaba pintando y que no hubiese dudas de que estaba embarazada. Pero además, fijaros en esta posición que tiene las rodillas, cómo está arrodillada. No está arrodillada así porque esté más cómoda, es que es la posición típica que adquieren todas las mujeres orientales, que adquirían entonces e incluso hoy día para dar a luz. Y es en esta posición que la pintan porque quieren decir que María Magdalena ya está a punto de dar a luz cuando están crucificando a su Señor, a su Maestro, a su esposo. Y ahora os digo, esa frase que la Iglesia atribuye a Jesús, que se refiere a su madre María y a Juan Evangelista cuando le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no veis ahora que adquiere más sentido si Jesús solo dice a su esposa María Magdalena, que le dice, ahí tienes a tu hijo, mujer, e hijo, ahí tienes a tu madre? Eso sí que tiene más sentido, y no lo que nos han estado vendiendo durante estos 2000 años, de que ahora María, la madre de Jesús, era la madre de todo el mundo porque Jesús le ha dicho a Juan el Evangelista que es su madre. Pues hombre, pues no, mira, aquí tienes muy claro de que la única madre que está embarazada con un hijo y a la que le puede decir eso es María Magdalena. A continuación, en los siguientes iconos, porque hay 7 en total que van representando todos estos pasajes bíblicos que nos indican la relación marital de Jesús con María Magdalena, tenemos uno que también nos dice mucho, y es el descenso de la cruz. Y aquí observamos ya a Jesús que está muerto, como solamente hay unas personas que lo pueden tocar. Vemos a la izquierda, este personaje de aquí, de la izquierda de esta mujer, es María la de Cleofás, era su tía, porque estaba casada con Cleofás. Este personaje que vemos ahí con el turbante, que parece casi un rey mago, ¿verdad? Bueno, pues este no es otro que su tío segundo, José de Arimatea. José de Arimatea era el hermano pequeño del padre de su madre la Virgen. El padre de la Virgen, de María, era Joaquín y su hermano pequeño era José de Arimatea, que es el que vemos que está sujetando a Jesús de los brazos, que además tenía un cargo de mucha importancia, era uno de los personajes más ricos del monte Sion, era también miembro del Sanedrín, en fin, que era un personaje que tenía la suficiente capacidad como para poder pedirle, como hizo a Poncio Pilatos, que le diera el cuerpo de su sobrino sin romperle las piernas y a las 3 horas de haber sido crucificado, ¿no? Cuando el soldado Longino le clava la lanza en el costado para comprobar que ya está muerto. Pues bien, el tercer personaje, y que vemos que está justo central, es el personaje que parece ser que el pintor quiere dar como referencia principal. Si nos fijamos, es esta mujer que es María Magdalena. Además está dibujada con el tarro de los óleos, con el que la Biblia la identifica, erróneamente, pero es el símbolo que siempre nos va a identificar a María Magdalena, y vemos que incluso tiene una especie como de corona de princesa. Es decir, que tampoco era ninguna prostituta ni ninguna cualquiera. Otro tema que también lo tocaremos después, si hay tiempo. A continuación, vemos a María, la Virgen, su madre, que está abrazándose de dolor, y a Juan Evangelista, otra vez lo tenemos aquí, con una fisonomía que no es tampoco femenina. O sea, que es un hombre joven, pero no es una mujer, como hemos visto allá. Luego, cogiéndole de los pies a Jesús y de la mano, tenemos ahora otro personaje, que esta sería otra tía de Jesús. Seguramente era Juana, la otra hermana de María. Por lo tanto, si vemos todos estos personajes que están tocando a Jesús, lo hacen porque la ley de Moisés le permite hacerlo. En cambio, este otro personaje que está en la escalera, que no sería otro, sino Nicodemo, un amigo y discípulo de Jesús, que era un gran jurista, además de también miembro del Sanedrín, está en la escalera, ¿no? Está como ayudando, pero en cambio no lo toca, porque él no es familiar directo. Y el tabú de contacto de la ley de Moisés decía que ningún judío
podía tocar el cadáver de otro si no era un pariente próximo, su padre, su madre, su hermano, etcétera, etcétera. E incluso su hermana si tenía que ser virgen. O sea, eran unas leyes muy estrictas porque además pues era un pecado que estaba penalizado con 7 días pues bueno, de como si estuviera intoxicado. Ya os digo que era una ley muy estricta que se cumplía a rajatabla. Por lo tanto, nos está indicando este retablo, esta iconografía del descenso de la cruz de Jesús, de que María Magdalena efectivamente era un pariente muy próximo. Bueno, ya para finalizar con este tema de María Magdalena y Jesús y la descendencia, en el siguiente icono nos aparece María Magdalena, perfectamente identificada con el cabello pelirrojo largo, la cubre, el vestido siempre, veremos que María Magdalena va con el vestido rojo, que es el que indica que se trata de la gran sacerdotisa, y además con la capa. Y va con dos criaturas en brazos. Uno lo tiene cogida en brazos con la mano y el otro lo lleva de la mano. Aquí, bueno, se puede especular que si son varones o son hembras, pero claro, el pintor no era un Velázquez, no era un Greco, no era un gran pintor. Esto lo hizo precisamente uno de estos descendientes de los monjes templarios que llegaron a este convento y lo hicieron para dejar constancia del mensaje, no era por hacer una obra de arte. Por lo tanto, la fisonomía, aunque no sean muy parecidas, sí que da a entender que se trata de dos gemelos, de lo gemelar, y que además, con toda probabilidad, está diciendo que son niñas, que son hembras. ¿Por qué? Pues porque a los niños en aquellas épocas a todos se les pintaba con el sexo, mientras que a las niñas no, se les tapaba. Pero bueno, esto siempre puede quedar pendiente de discutir, no tiene mayor importancia. Lo que sí está claro es que vemos que María Magdalena aparece embarazada en la cruz y después ya la encontramos con el fruto de ese embarazo, con estas dos criaturas. Y bien, con estas imágenes yo doy por terminada la explicación sobre la relación que hay entre estos manuscritos, estos papiros y la historia que a veces se le haya denominado como leyenda provenzal, en la cual nos habla de María Magdalena, que huye al sur de Francia, a las Galias, y claro, y nadie sabe explicar por qué, y por qué huye una judía de Jerusalén, ¿no? Si al que han crucificado es a Jesús, y a Jesús ¿por qué lo crucifican? Todos lo sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, lo crucifican porque él admite ser el rey de los judíos. Los propios sacerdotes del Sanedrín, los saduceos y los fariseos, le tenían unas ganas tremendas, porque Jesús los había puesto en su sitio, los había tratado de ladrones, sinvergüenzas, estafadores, les dijo de todo. Además tenía malas pulgas cuando se cabreaba. Acordaos la escena del látigo en el templo que se lía latigazos y a diestro y siniestro con todos los mercaderes, ¿no? Por lo tanto, les tenían ganas, pero ellos no tenían la facultad, no tenían la potestad de condenar a muerte a otro judío. ¿Y qué hacen? Pues se lo llevan a Herodes. Herodes, Antipas, era el hijo de Herodes el Grande. Este era el sátrapa impuesto por Roma para gobernar a los judíos, pero era de raza indumea, era un indumeo. Un indumeo era un enemigo del pueblo judío. Por lo tanto, a los judíos no les hacía ni puñetera gracia que estuviese Herodes. Y Herodes, como ya su padre, pues 30 y tantos años antes, había mandado matar a los santos inocentes, aquellos niños de menos de 2 años, porque los reyes magos, esto que hablaremos después, fueron allá a preguntarle que dónde estaba el nuevo rey que había nacido, el Mesías, porque para los judíos la palabra Mesías significa el ungido, el Salvador, el que tiene que venir a liberar al pueblo judío que está subyugado al invasor romano. Para los judíos, el Mesías significaba eso, el rey que los va a salvar de los romanos, que va a luchar por liberarlos. Por lo tanto, no tenía nada que ver con los mensajes de amor que Jesús iba predicando. Pero lo cierto es que para que pudiera ser juzgado y sentenciado a morir,
tendría que ser declarado enemigo de Roma. Y la única forma que tenían de declararlo enemigo de Roma es presentárselo al procurador romano, que en este caso era Poncio Pilatos, como el que se hacía llamar o que se autoproclamaba rey de los judíos. De ahí viene este tablero que vemos en todas las cruces que dice IRRI, ¿no? Que es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pues bien, es por ese motivo por lo que Jesús muere en la cruz, por ser reconocido por el emperador, por Poncio Pilatos, por el procurador romano, como enemigo de Roma, ya que los propios sacerdotes, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, le advierten y le dicen: mira, Poncio, si tú no vas a sentenciar a este hombre a la cruz, a que muera en la cruz, le vamos a decir al emperador Tiberio, que era el que gobernaba entonces en Roma, que no has querido ajusticiar a un enemigo de Roma, y entonces te las vas a ver con él. Claro, este se encontró en una tesitura de decir, bueno, pues sabéis que os digo que yo me lavo las manos. ¿Recordáis cuando dice Poncio Pilatos, me lavo las manos porque este hombre es inocente? Pues él sabe que él es inocente, pero nosotros lo han puesto en una tesitura de que o lo sentencia a la cruz o lo tiene muy mal con el emperador. Incluso llega a buscar una última salida, porque la esposa de Poncio Pilato, que se llamaba Claudia Prócula, era amiga de María Magdalena, porque la familia de Jesús, como hemos visto, era una familia adinerada. José de Arimatea era uno de los personajes más ricos. Eh, bueno, podríamos estar hablando de otros temas. No era ningún muerto de hambre, por lo tanto tenía medios y tenía gente, tenía familia. Y Claudia Prócula quiso interceder para que no fuera crucificado, y como no lo consiguió, pues le permitió a través de su amigo, en este caso era el tío de Jesús, José de Arimatea, que se lo llevara antes. Pero aún así intentó que los propios judíos decidieran a qué reo tenían que salvar. ¿Os acordáis de esa película de Barrabás? Cuando sacan a Barrabás, que era un celote, era una especie de terrorista, por decirlo así, que era enemigo de Roma y que los judíos tampoco les hacía mucha gracia. Lo ponen al lado de Jesús y le hacen elegir. ¿A quién elegís? ¿A Jesús o a Barrabás? Y los judíos, sobre todo los sacerdotes, los saduceos y los fariseos, gritan todos: Barrabás, Barrabás. Bueno, y ya Poncio Pilatos ya dice: mira, ya no puedo hacer nada más. Oye, yo me lavo las manos, pide la palangana, se lavan las manos y os estáis cargando al inocente. Pues bueno, como Jesús muere como rey de los judíos, por eso es crucificado, si no, no habría motivo para ser crucificado. Pues ¿qué ocurre? Que su esposa, María Magdalena, está embarazada. En el momento que tenga a su hijo, el hijo de Jesús, este pasa a ser automáticamente el rey de los judíos. Por lógica y por sentido común, todos entenderéis de que una persona en esta situación lo primero que tiene que hacer es poner tierra por medio, porque a la primera de cambio se la van a cargar a ella y a su hijo. Y ese es el motivo que le lleva a huir a María Magdalena embarazada de Palestina hacia las Galias. Las Galias era una provincia romana que se encontraba, bueno, se encuentra en el sur de Francia, ahora la conocemos como el Roussillon Languedoc, la Provenza, en la zona de Marsella, que es donde llega allí con la barca, la leyenda provenzal, y ese es el motivo que la lleva a huir de Palestina embarazada, porque si no, decidme a mí, ¿por qué se tiene que huir una mujer, y sobre todo una mujer en aquella época, ¿no? Que estaban tan mal vistas que fueran solas, y con una barca, salir desde Palestina, ir hasta Egipto y de Alejandría, salir otra vez, atravesar todo el Mediterráneo hasta Marsella, hasta Masilia? No tiene sentido, a menos que haya una causa y un motivo tan importante como el que acabamos de ver. Entonces, bueno, pues la Iglesia y los interesados en que toda la verdad no se sepa, no se conozca, se han estado siempre inventando leyendas, mezclando personajes, intercambiando, borrando, poniendo tachones, cambiando cosas, y al final pues tienen a la gente tan mareada que ya nadie sabe quién es uno y quién es otro. De hecho, María Magdalena nunca fue la prostituta redimida del Evangelio. Esto fue un invento de un papa, del papa Gregorio I Magno, que en una homilía del año
591, un 14 de septiembre en concreto, pues no se le ocurre otra cosa que decir que quién es María Magdalena, si no es la gran pecadora, esa prostituta de la que Jesús sacó 7 demonios. Y todo esto lo dice porque después de hablar del pasaje en el que Jesús va a Betania y a la casa de un fariseo y va a curar incluso a un leproso, y cuando está allí en su casa llega una mujer, esta sí, es una mujer que se dedica a la prostitución, la conocía todo el mundo, todo el pueblo, llega y se arrodilla a Jesús y le echa un frasco de óleo, de una especie de perfume por los pies, se los lava y se los seca se los lava con el perfume y sus lágrimas y se los seca con sus cabellos. ¿Y por qué hace eso? Pues porque entonces había una tradición de hospitalidad, y era que cuando alguien venía a tu casa, el dueño, el propietario de la casa, estaba obligado a homenajear al invitado. Le tenía que dar el beso de bienvenida, le tenía que lavar los pies, tenía que hacer una serie de cuestiones que no se lo hizo. Y entonces Jesús, cuando el otro le dice, si supieras quién es esta, qué tal, le dice, tú tenías que haberme dado el beso de bienvenida, tenías que haberme lavado los pies, no has hecho nada, y esta mujer ha venido y me los ha pagado con sus lágrimas, me los ha perfumado con ese perfume y encima me los ha secado con sus cabellos. Por eso le dice, márchate, mujer, que tus pecados han sido perdonados. Y bueno, aquí cuando ya este hombre le dice, ¿tú quién eres para perdonar pecados, no? Entraríamos ahora ya en otra parte de la historia y bueno, se nos sería muy largo. Lo que quiero decir es que las 3 mujeres del Evangelio de Lucas, de Juan y de Mateo eran eso, eran 3 diferentes. En ninguna se menciona a María Magdalena. Lo que ocurre es que después de ese pasaje Lucas cuenta, y Jesús iba viajando por los pueblos y le seguían las mujeres, porque Jesús no solo tenía discípulos hombres, tenía muchas mujeres, más mujeres seguramente que hombres, y entre ellas iba María Magdalena, que era quien le sufragaba los gastos con sus bienes. Fijaros, si Jesús conocía a María Magdalena, que le estaba durante años, que lo estaba siguiendo, era la que le sufragaban los gastos, ¿cómo no va a conocer a María Magdalena? ¿Cómo dice el otro que no conoce a María Magdalena? En fin, los propios evangelios, como os he dicho al principio, existen barbaridades, existen rectificaciones burdas, se contradicen. Entonces, validez, pues mira, para mí tiene tanta validez los evangelios canónicos como los apócrifos, porque nos están, y es más, yo creo que para una persona cristiana que tenga fe en Jesús, en el mensaje de Jesús, porque Jesús, en fin de cuentas, lo que hizo fue darnos el mensaje de amar los unos a los otros, porque todos somos hermanos. Vino a traer el mensaje, no vino a crear leyes ni a fundar ninguna iglesia. Jesús no fundó ninguna iglesia. Es más, lo de Jesucristo, esto se lo añadió después San Pablo, Saulo de Tarso, porque dijo, Jesús ha muerto, dejar de seguir al muerto. Ahora hay que seguir al Cristo, que es la traducción del arameo al griego, que quiere decir el ungido, el Salvador. Pues bien, Jesús no funda ninguna iglesia, ni funda nada de nada, ni tenía ninguna intención de fundar nada. Lo único que hacía era transmitir ese mensaje. Luego la Iglesia Católica, pues bueno, se ha convertido en un negocio floreciente, es, si no la organización más poderosa de la Tierra, pues yo creo que poco le faltará, pero yo creo que seguro que es la más poderosa en todos los sentidos, y desde luego de seguir los consejos y las enseñanzas de Jesús, ya vemos que no. Por lo tanto, que a mí me diga la Iglesia Católica que Jesús no podía estar casado, ¿en base a qué? Si en ninguna parte de los evangelios dice que fuera soltero. En ninguna, en ningún lugar dice eso. ¿Y por qué no lo dice? Muy sencillo. Porque Jesús era un rabino. Y un rabino, para poder serlo, tenía que estar a la fuerza casado. Porque los rabinos eran los que atendían a las parejas. Y cuando un matrimonio tenía un problema, iba al rabino. Y si el rabino resulta que no tenía ni idea de la sexualidad, que no tenía ni idea de cómo, de los problemas que pueden existir entre parejas,
con los hijos, etcétera, ¿cómo va a aconsejar a una pareja, a un rabino, si no tiene esa experiencia? De ahí que los judíos siempre le diesen una importancia muy grande a que el rabino tenía que estar casado para poderlo ser. Y de hecho, hoy día veréis que yo no sé si ahora lo permiten, pero es muy casi imposible encontrar un rabino que no esté casado. Por eso no se dice que Jesús estaba casado, porque era lo normal. Hoy día, si vemos un artículo en la prensa o en la televisión o en cualquier sitio hablando de un cura o del papa o de los obispos, nos dicen al lado, ¿y es soltero? No. ¿O es casado? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que en teoría, digo en teoría, pues han hecho un voto de castidad. Por lo tanto, no hace falta poner que no están casados los obispos o los curas o el papa. Por lo tanto, no hacía ninguna falta decir entonces, hace casi 2000 años, que Jesús estaba casado, porque era rabino, ya decían rabino. Y además, el propio Jesús, en este papiro que hemos dicho al principio, dice mi esposa, y dice mi esposa puede ser mi discípulo. Y cuando habla de su madre y de su esposa, además la menciona, dice María. Y los discípulos vuelven a discutir con él sobre María porque no la encuentra digna. Y él dice no, porque María sí es digna y puede ser mi discípulo. A él le está diciendo, está hablando de su esposa, dice que es María. Pero tenemos, como he dicho antes, el Evangelio también de Felipe. Hemos visto esas fotografías de la iconografía de ese mensaje pictórico que nos dejaron unos personajes que fueron los descendientes de los caballeros templarios, que fueron perseguidos y eliminados por el Papa, por el Vaticano, aún siguen excomulgados hoy día. Un caballero templario hoy día, en teoría, no existe porque no está reconocido por la Iglesia. Siguen excomulgados a perpetuidad. Que la gente ve por ahí muchos caballeros templarios, pero bueno, yo no sé quién les ha dado el título porque no existen ya. Por lo tanto, vayamos paso a paso, veamos realmente qué es lo importante. Y lo importante yo creo que es José, el mensaje que nos dejó Jesús era de amarnos. Y el que tenga en Jesús, su fe no va a cambiar porque haya sido un hombre, haya estado casado y haya tenido hijos. José Luis, creo que una universidad, Harvard me parece, se ha interesado en este estudio y te ha pedido información. ¿Es así? Coméntanos. Bueno, sí, bueno, vamos a ver. Cuando yo publiqué mi primer libro, El legado de María Magdalena, una de las primeras entidades que se interesaron por él fue la Universidad de Harvard, precisamente. Compraron el libro, luego dos profesores también, uno de Massachusetts y el otro creo que era también de Harvard, adquirieron dos ejemplares más. Sé por otra persona que lo han estado utilizando varios profesores para hacer el doctorado. Me pidieron información y fotografías para hacer el doctorado sobre este tema. Y bueno, pues es cierto. Si alguien tiene dudas, que llame a Harvard porque allí tienen mi libro. Y llevamos 58 minutos. Ocurre también, como antes hemos dicho con la persona que te precedió, que el tiempo se nos pasa volando, pero casi estamos ya en una hora. ¿Te parece que el Ágora de José Luis Jiménez dé paso a la próxima ocasión y que nos hable de esos reyes que no eran ni tan reyes ni tan magos? Pues eso es. Y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento. Pues estábamos poniendo un banner por debajo diciendo que quien quisiera llamar, que llamase, y como tú dices bien, ahora es el momento. ¿Qué contenido, mientras llaman o no llaman, qué contenido, qué visión quieres darle a tu sesión de El Ágora de José Luis Jiménez? Bueno, pues el ágora, como supongo que todos sabrán, significa que es un lugar de reunión, una especie de asamblea. Allá donde te reúnes con los amigos o con quien vas a compartir una información o a debatir sobre un tema, ¿no? Entonces, habrás visto, tú lo sabes, pero quizás los oyentes, los amigos que nos ven y que nos oyen, pues no me conozcan mucho. Yo no solamente me limito al tema de la historia ignorada en lo referente
a la religión, sino que también todo lo que está relacionado con el esoterismo es un tema que me apasiona, incluso pues llegado el caso también escribo hasta poesía y bueno, pues me mueve todo lo que de alguna forma contenga ese misterio o esa historia ignorada, me mueve a intentar descubrirlo, ¿no? Y en este ahora, en este grupo de asamblea, lo que pretendo es compartir pues las informaciones que yo he ido obteniendo, los datos, las investigaciones y todo lo que pueda servir para que de alguna forma pues podamos enriquecernos un poquito más. Bueno, pues hemos dado tiempo suficiente para que se produjera una llamada. No ha sido así y lo que procede entonces es despedirnos, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias a todos por la atención prestada. Lamento que hayamos empezado un poco más tarde, pero son las cosas del directo, ¿no? Sí que es verdad, empezamos 10 minutos más tarde de lo habitual y luego se han ido ampliando y ampliando y quizás esta hora sea ya muy tardía para el personal. No obstante, tenemos los fieles que han seguido ahí toda la transmisión, a los cuales ahora los vamos a despedir. Gracias, José Luis, y esperamos tu ágora para la vez próxima en enero, ¿de acuerdo? Como a los demás, que pases y tengas un feliz entrada de año, que lo pases con tus familiares y amigos. Muchas gracias, igualmente, Fernando. Buenas noches.